Empezaremos hablando sobre la enfermedad. El 10 de abril del 2020, la Organización Mundial de la Salud caracterizó la enfermedad COVID-19 como una pandemia. En sí, la enfermedad de casos confirmados, el 80% va a presentar una enfermedad febril leve, mientras que el 14 al 17% van a desarrollar un COVID-19 grave con un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y un 5% también desarrolla un choque séptico y una disfunción multiorgánica, por lo que es probable que estos pacientes con COVID grave sean considerados para intubación traqueal de emergencia por una hipoxemia profunda y repentina. Por lo que los riesgos para los trabajadores de la salud, al ser el COVID altamente transmisible, debemos conocer que se produce principalmente por la propagación por gotitas y fómites, entendiendo que las gotitas son partículas más grandes del fluido, que van a estar afectadas por la gravedad, por lo que estas gotitas no van a tener distancias grandes que van a viajar. Se ha descrito hasta 2 metros. Y su transmisión será únicamente por una transmisión directa, por un contacto cercano o a su vez por la formación de fómites. ¿Qué son los fómites? Los fómites, como sabemos, son superficies o objetos que se contaminan con virus y estos van a estar activos por horas o días. Ahora bien, los aerosoles, ¿qué son? Son gotitas que son más pequeñas y van a permanecer suspendidas en el aire. Y si bien hasta ahora los coronavirus se conoce que pueden sobrevivir en forma de aerosol, este no va a ser el mecanismo principal para transmisión en la comunidad. Ahora, es importante conocer cuáles son los generadores de aerosoles. Estos son procedimientos que inevitablemente van a involucrar flujo de gas a alta velocidad. Estos son toser, estornudar, el expectorar, la ventilación no invasiva o la presión positiva, el oxígeno por cánulas de alto flujo, las nebulizaciones o los medicamentos atomizados mediante mascarilla facial, la reanimación cardiopulmonar, pero bien cabe aclarar que esta puede ser cuando no se está con un tubo endotraqueal, y la extubación traqueal. ¿Cuáles son los procedimientos vulnerables a la generación de aerosoles? Los procedimientos vulnerables, estos no implican inevitablemente un flujo de gas. Estos van a tener un factor que va a contribuir para que genere aerosoles, es decir, la tos. Estos son la aspiración traqueal, la laringoscopía, la intubación traqueal, la broncoscopía, los procedimientos de las vías respiratorias de la parte frontal del cuello, que incluyen la traqueotomía y la cricotiroidotomía. Ahora, los factores de riesgo para que generen aerosoles principalmente van a estar el toser, como ya mencionamos. Puede ser también un sello inadecuado de la máscara durante la preoxigenación y una ventilación con presión positiva y un sello inadecuado. Como podemos ver en la imagen, no está recomendado la ventilación CE, es decir, con una sola mano, sino debemos realizar un sello con las dos manos utilizando la gráfica como vemos en el gráfico A, utilización del BE. Esto va a ayudarnos a hacer un sello hermético y poder ventilar. El manejo de la vía aérea en el COVID-19 no tiene evidencia alta, es decir, tenemos solo en el mejor de los casos nivel de evidencia C, es decir, que tenemos documentos de consenso, opinión de expertos. Solo tenemos unos pocos estudios observacionales retrospectivos, uno hecho en Wuhan, otro en Italia y otro en Gran Bretaña.
Por lo tanto, lo que vamos a basarnos principalmente en el manejo de la vía aérea va a ser en los principios rectores que van a ejercer esto. Es decir, que tenemos que basarnos en la seguridad. Es decir, que si nosotros tenemos un ambiente seguro para nosotros y para nuestro equipo, vamos a poder mantener a nuestro equipo seguro junto con el paciente. La simplicidad, es decir, que vamos a tener soluciones sencillas que se ejecuten eficientemente. La familiaridad, vamos a confiar en técnicas existentes, conocidas. No debemos improvisar. En confiabilidad, debemos tener opciones exitosas en manos de médicos preparadas. Y la robustez va a ser opciones que contengan criterios anteriores sin variaciones. Es decir, que sean efectivas de acuerdo a nuestro entorno y nuestro personal y de acuerdo a nuestros recursos. Y la disponibilidad va a ser de acuerdo a cómo nosotros tengamos el material y el instrumento en cada una de nuestras unidades. Para el manejo de las vías respiratorias por COVID-19 se ha empleado un acrónimo, SAS, por sus siglas en inglés. Viendo lo primero, la seguridad. Tiene que ser para el equipo y el paciente. Posteriormente, la precisión, donde va a evitar técnicas no fiables, desconocidas o repetitivas. Y la rapidez, que va a ser sin prisas ni demoras. Como habíamos mencionado anteriormente, siempre tenemos que ver un ambiente seguro. Entonces nos vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo me protejo yo y mi equipo? Lo ideal entonces es un acceso a un equipo de protección personal apropiado. Esto, para que mejore la optimización de la seguridad, debe ser siempre controlado por un compañero o debe ser aprobado por un supervisor de un equipo de protección personal asignado. Y para que esto sea efectivo, debemos estar capacitados y practicar el uso del equipo de protección personal antes del manejo del paciente. Esto va a ser esencial para nuestra seguridad. En este gráfico podemos ver el equipo de protección personal ideal para el manejo de vía aérea. Un equipo de protección personal 3, donde vamos a tener un gorro, una protección ocular en cara y ojos, protección para la nariz y boca. Lo ideal es una mascarilla N95. En las manos vamos a tener el uso de guantes, pero previamente con la higiene de manos, y para el manejo de vía aérea siempre va a ser importante el uso de doble guante. La bata, que debe ser manga larga y que debe ser ajustada por detrás, y sobre todo que sea antifluidos. El uniforme, el uso de un zapato cerrado y además el uso de botas. Ahora bien, vamos a hablar sobre las 3 instancias para el manejo de la vía aérea, como tenemos. Va a ser un antes, un durante y un después. En el equipo de protección personal, en el antes, vamos a tener que chequear primero la lista con un compañero o con un supervisor. Este chequeo debe ser minucioso y no debe ser deprisa. Se debe proceder a lavar las manos y colocarse el equipo de protección personal de acuerdo a los protocolos establecidos. Posteriormente, debemos asignar roles. Es lo importante que para el manejo de la vía aérea en el paciente con COVID-19 se maneje el mínimo personal posible. Lo ideal son 4 personas. La persona A, que va a ser el líder del equipo, va a ser la persona más experimentada. Y esta es la que va a manejar la vía aérea y va a realizar la intubación.
según los estudios retrospectivos que hay hasta el momento, refieren que una intubación por un profesional reduce la ineficacia y las complicaciones y hay una mayor eficacia en el primer paso. Como punto B, tenemos a la persona que va a asistir al intubador. Esta persona principalmente se va a encargar de ayudar al manejo de la vía aérea y socorrer ante posibles complicaciones. La persona C es la persona que va a estar pendiente del monitor, de la administración de drogas y de vigilar los tiempos. Y la persona D que va a ser el circulante, que va a estar pendiente en cualquier situación que se presente en la sala. Luego de esto, tenemos que plantearnos, si es que tenemos alguna complicación, ¿quién nos va a ayudar? Siempre tenemos que tener un segundo plan si es que fallase, nuestro plan principal. Luego de esto, ¿qué tenemos que hacer? Preparar el equipo. Vamos a revisar el equipo, lo que se conoce como el KINDUM, que aquí tenemos una gráfica, donde principalmente está en forma resumida, donde vamos a tener la bolsa máscara con el filtro viral, que es el sistema de Mapleso, un videolaringoscopio, un estilete, un buggy, tubos endotraqueales para el paciente, un dispositivo supraglótico de segunda generación y además la jeringuilla, la lubricación. Posteriormente, luego de haber verificado y revisado nuestro equipo, debemos tener preparado la medicación. ¿Qué medicación nomás vamos a utilizar en nuestro paciente? Donde debemos individualizarlo y además ver las necesidades que merite. Es decir, ver si necesitamos utilización de inotrópicos, utilización de sedantes, utilización de bloqueantes neuromusculares. Además, debemos verificar el peso, porque toda medicación debe ser administrada de acuerdo al peso del paciente. Y tener también en cuenta las alergias que presenta el paciente, y estar preparados ante una posible complicación. Posteriormente, vamos a tener que prepararnos para dificultades. ¿Qué vamos a hacer? Con nuestro equipo vamos a verbalizar el plan. Vamos a tener un plan A, B, C y D. En el plan A, que es lo ideal, es la intubación de secuencia rápida. Si esta llegase a fallar, vamos a tener un plan B, que va a ser la ventilación con bolsa máscara. Si no tenemos optimización con el plan B, tenemos que recurrir al plan C, que va a ser la aplicación de un dispositivo supraglótico de segunda generación. Si pese a esto no oxigenamos y no logramos la intubación, debemos aplicar al plan D, que es la apertura de la vía aérea en la parte anterior del cuello, para lo que necesitaremos un bisturí o un buggy. Luego de verbalizar el plan, debemos estar conscientes de las dudas, tener una comunicación adecuada con nuestro grupo, estar seguros de lo que vamos a hacer y confirmar el plan entre todos los del grupo. Posteriormente, con el paciente, vamos a evaluar la vía aérea. De acuerdo a la Academia de Anestesiología Americana, recomiendan el score MACOCHA, donde podemos ver enumerados todas las complicaciones que podemos tener y nos dan un puntaje que va hasta el 12. Si esto está sobre el 2, va a predecir una vía aérea difícil. Si nosotros ya tenemos una vía aérea superior a 2, es necesario que nosotros contactemos
con un médico experimentado en manejo de vía aérea. ¿Sí? Posteriormente, vamos a monitorizar al paciente, donde podamos ver el electrocardiograma, ver su tensión arterial, ver su saturación, conectar el capnógrafo, donde tenemos que visualizar de una manera óptima y donde podamos visualizar todos cómo está el paciente. Una vez que tengamos esto, vamos a revisar los accesos intravenosos, donde tenemos que ver que las vías estén permeables, que no tengamos la complicación de que en el momento de la intubación al administrar las drogas esté la vía tapada o tengamos alguna otra complicación. Posteriormente tenemos que ver la posición del paciente. Si el paciente está despierto, es ideal dejarle al paciente sentado en una posición a 45 grados durante la preoxigenación. Posteriormente, tenemos que optimizar la condición antes de la intubación del paciente. Es decir, tratar de estabilizar al paciente lo que más nosotros podamos, que esté en nuestras manos lo que podamos, lo mejor que podamos hacer. Es decir, si tenemos un paciente con hipotensión, administraremos drogas inotrópicas con el fin de no tener esa complicación y producir inclusive un paro. Pues, después de verificar todos estos puntos, vamos a proceder. Un punto importante que debemos darnos cuenta es cómo debemos abordar la preoxigenación. Para esto, es importante que en la preoxigenación nosotros tengamos la mínima producción de aerosoles, por lo que debemos utilizar el flujo más bajo necesario al colocar al paciente en una posición de 45 grados. Por lo que se recomienda que para preoxigenar al paciente, al menos se tenga el paciente con el dispositivo que se encuentre unos 5 minutos. Y además debemos tener en cuenta que todo lo que se aplique a la cara o a la tráquea, sea una máscara o sea un tubo, siempre va a necesitar un filtro viral. En esta gráfica podemos ver dónde está el circuito, dónde está el paciente, dónde está la bolsa máscara, el filtro viral, el capnógrafo y el tubo que va a conectar al ventilador. Es siempre importante mantener un circuito cerrado para evitar la producción de aerosoles. Ahora bien, posterior a todo esto, vamos a realizar la inducción. Es muy importante realizar el bloqueo neuromuscular, ya que si logramos un bloqueo neuromuscular óptimo, vamos a minimizar los riesgos de tos. Es decir, que vamos a minimizar la producción de aerosoles. Lo ideal y lo que recomienda la literatura es administrar una dosis de rocuronio sobre 1.5 miligramos por kilo. Incluso este es mejor tolerado antes que la succinilcolina. En la intubación va a ser importante el videolaringoscopio de elección, siempre y cuando la persona que vaya a realizar la intubación tenga experticia en el videolaringoscopio. Es óptimo por el hecho de que no permite la apertura directa, la visión directa de la vía aérea, por lo que es recomendado. Además, siempre el filtro viral en el tubo endotraqueal. También es importante que después de la intubación coloquemos la sonda nasogástrica con el fin de evitar reflujos. Y además, después de la colocación y la intubación, es importante que el equipo de protección personal, cuando ya nosotros nos vayamos a retirar, siempre debe ser observada por un observador. Con eso vamos a minimizar errores.
Como conclusiones del manejo de la vía aérea, vamos a decir que es importante en estos pacientes que en el paciente COVID-19 conocido o sospechado va a requerir consideraciones específicas de seguridad para el personal y los pacientes. Otro punto importante es que la precisión es fundamental y los médicos debemos evitar técnicas poco fiables, desconocidas o repetidas durante el manejo de las vías respiratorias, lo que permite que sea seguro, preciso y rápido. El cuidado rápido significa que es oportuno, no sin prisas y de manera similar, sin demora. Hemos destacado que los principios que pueden lograr estos objetivos, pero los detalles de estos principios pueden estar sujetos a cambios a medida que surjan nuevas pruebas. Esto es importante porque al momento es lo poco que conocemos en este año del virus, pero esta literatura va cambiando de acuerdo a cómo vayamos conociendo. Esto es lo que les he podido compartir sobre el manejo de vía aérea. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. Pasamos a la sección de preguntas. Por favor, si tienen una pregunta, simplemente alten la mano. Doctora, creo que la exposición estuvo completa y se entendió todo, así que muchísimas gracias nuevamente por la ponencia. Muchas gracias. Es un gusto haber participado con todos ustedes.